Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, a este pequeño rinconcito de internet donde soy yo y donde todos los viernes de vez en cuando echamos una mano a la actualidad, echamos una mano a ciertos temas que a todos nos gustan y a todos nos interesan y que pueden o pueden no tener que ver con el tema de la escritura, el tema de la actualidad, de la cultura. Hoy nos acompaña un vasito de agua y como siempre con el mismo formato de hablar, sin cortes, sin nada, sin historias, simplemente para dar ese concepto de la naturalidad, de la fiabilidad, de que veis que no hay nada más, estoy yo aquí. Son ahora mismo las 9:47 de la noche y tengo un pequeño discursito, un monólogo que me gustaría compartir con vosotros sobre un tema muy importante que para mí es el bloqueo creativo. Pues bien, esto es algo que nos han enseñado muchas veces a tener, ¿de acuerdo? Se ha mitificado. Muchas veces no es que es el mito del bloqueo creativo, cuando hay un bloqueo es que no se puede dar. No, pero a veces nos paraliza el concepto del mito más allá de lo que nos paraliza el mito en realidad o el concepto en realidad. Eso no es porque, como muchas veces se considera que el pozo de nuestra creatividad se ha secado, ni mucho menos. Eso no es real. Y es que mi objetivo del vídeo de hoy es que comprendáis que eso no existe. Que el bloqueo creativo en realidad no existe. Es más difícil de explicar, pero creo que en un vídeo que, no sé, tardaremos unos 15, 20, 30 minutos, lo explicaremos y yo creo que va a ser más que suficiente y que si me prestáis atención podemos luego dialogarlo, debatirlo cuando queráis, aquí en los comentarios como siempre. Así que vamos a por ello, ¿de acuerdo? Pues bien, normalmente cuando pensamos en un bloqueo creativo, ¿de acuerdo? Pensamos en ese escritor que está solitario, que está enfrente de una página en blanco, una musa que no llega, un maleficio inexplicable al que nos ha robado todas esas palabras. Pero, ¿qué te diría si yo te dijera que el bloqueo creativo, ¿vale? Tal y como lo entendemos, es un mito, en realidad, no existe. Como te he dicho, si te digo que no existe, entonces llamemos este bloqueo en realidad a un síntoma de un problema que puede llegar a ser mucho más profundo que sin embargo se puede solucionar. No como si fuese una enfermedad, sino como si fuese algo distinto, que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a intentar desmontar toda esta idea y vamos a entender de verdad qué es lo que nos detiene y cómo podemos llegar a construir una hoja de ruta para que esta página en blanco que nos da miedo, que nunca vuelva a tener ese poder sobre ti. Pues bien, si alguna vez has sentido que no puedes escribir, que no puedes crear, que tus ideas no fluyen, entonces, como te digo, este vídeo es para ti. Vamos a emprender un viaje para entender los verdaderos enemigos de tu creatividad y para recuperar el control de tu proceso. Un viaje para dejar de esperar a la musa y empezar a ser el arquitecto de tus propias ideas. Porque la creatividad no es un don, y es un don que es mágico. Es una habilidad que se entrena y se cuida. Y cuando se entrena y se cuida y se ve, te das cuenta de que la magia, en realidad, solamente era práctica. Así que para empezar quiero que intentemos cambiar un poquito la perspectiva, ¿de acuerdo? Los escritores no tienen un bloqueo de la misma manera que, que un arquitecto se puede quedar bloqueado. Un arquitecto se puede quedar atascado porque le falta una pieza de puzzle, porque los cálculos fallan, porque no se ha investigado la tierra sobre la que se va a construir, cualquier tema, ¿vale? No soy un arquitecto, ni soy un experto, ni me voy a meter en esos jardines. El bloqueo es, como digo, es un síntoma, no es una enfermedad. Es una señal de que hemos saltado un paso, nos hemos saltado un paso en nuestro proceso. De que la máquina creativa que tenemos aquí dentro no tiene el combustible necesario para poder seguir funcionando. Y es que si tratamos el síntoma en lugar de la raíz, el problema volverá una y otra vez. Y eso es lo que nos pasa, nos ha pasado a casi todos los escritores. Es como tomas un analgésico para un dolor de muelas sin ir al dentista. Al final te sientes mejor un rato, pero al final el problema subyacente sigue estando ahí. Así que tratemos entonces el bloqueo como una señal, ¿vale? Una señal, un aviso de que algo en tu proceso creativo no está funcionando. Es tu propio cerebro, al fin y al cabo, que te está dando una pista, que te está diciendo, oye, si aprendes a leer esas señales,
Entonces puedes llegar a evitar que te paralicen. Puedes llegar a comprender el por qué te llegan esas señales desde el inicio. Y es que esta primera señal es una cosa que todos hemos sufrido, que es el síndrome del impostor. Esa voz que te dice no, que no eres lo suficientemente bueno, que no tiene nada nuevo que decir, bla, bla, bla. Esa voz en realidad es un mecanismo de autodefensa que tienes. Un mecanismo de autodefensa que te impide empezar para que no te arriesgues a fallar. Porque si no empiezas, entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy tópico decirlo, pero si no empiezas, el fracaso está garantizado. ¿O no? Pues bien, entonces, si es así, ¿cuáles son los verdaderos bloqueos? Yo personalmente he identificado cuatro enemigos que se esconden detrás de ese mito. A lo mejor hay más, pero son los que yo he identificado después de mi experiencia y que te invito a que los reflexiones y que si ves algo más, que me lo comentes y lo podemos debatir, a mí me encanta. Pero el problema con todo esto es que cada uno de los enemigos requiere una solución diferente. Vamos a verlos. A ver, el primero es el bloqueo del consumidor. ¿Cómo lo explico esto? A ver, el bloqueo del consumidor es que no tengas ideas, es que tienes demasiadas. Muy sencillo de entender, ¿verdad? Vivimos en un bombardeo constante de información y tú pasas el día consumiendo contenido, noticias, redes, los vídeos o podcasts, pero no pasas tiempo creando. O lo menos, no pasas suficientemente tiempo creando. Tu cerebro es como una esponja que está saturada de agua. Y cuando está llena de ruido no hay espacio para que tu propia voz resuene. Y al final la solución no es buscar más inspiración, sino dejar de consumir y empezar a producir. Es equivalente mental a un ayuno. Podemos llamarlo así. La solución, fácil, desconéctate de las redes, del ruido, de las noticias. Date un tiempo para que tus propias ideas empiecen a brotar. ¿De acuerdo? Con eso te aseguro que tiene una solución muy sencilla y es muy fácil de conseguir. El segundo bloqueo es el bloqueo del perfeccionista. El problema no es que no tengas nada que decir. El problema es que tienes miedo a decirlo mal. Pero no mal para el vecino o para tu lector, mal para ti. La página en blanco te asusta porque te prometiste que no te escribiría, que lo que escribirías iba a ser la quinta maravilla, una obra de arte del copón. Siento decirte que eso es un problema. ¿Por qué? Porque esa presión es como si fuese un muro que te impide avanzar. Es ese miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a que tu primer borrador no sea perfecto. Y como el miedo es más fuerte que el deseo de crear, te paraliza. Y es que este bloqueo es en el fondo una defensa del ego. Y nos decimos nosotros mismos que si no empezamos, pues no podemos fallar. Pero es que si no empiezas, el fracaso, como he dicho antes, es una certeza. Y claro, es preferible siempre un borrador que sea imperfecto a una página en blanco perfecta. ¿No crees? Muy bien. El tercer bloqueo, el tercer enemigo del bloqueo, del mito, que yo entiendo que es el bloqueo del miedo. Y ese es el bloqueo que es quizás el más profundo, es el más subconsciente. ¿Por qué? Pues porque es miedo a que, y si triunfas, entonces cambias tu vida. Pierdes a la gente que quieres. O lo que es peor, el miedo a que si fracasas, te confirmen, efectivamente, que todo lo que tú pensabas en tu cabeza era real y que no eres suficientemente bueno. ¿Te suena algo de esto? Ese miedo a la vulnerabilidad, a mostrar una parte de ti que pueda ser juzgada. Ese miedo a ser visto, el miedo a que ese que te deja sin palabra muchas veces, y es como si fuese un dragón, ¿vale? Que está custodiando el tesoro de tu creatividad, que lo tienes aquí cerca, pero que para poder acceder a él, tienes que enfrentarte a ese dragón. Parece fácil decirlo, parece difícil de hacerlo, pero créeme que no lo es así. Simplemente hay que dejarlo a un lado. Y el último enemigo de este bloqueo que yo he detectado en mi experiencia es el bloqueo de la falta de estructura. ¿Qué me refiero con esto? Pero me refiero que el problema no es que no seas creativo. El problema es que no has hecho el trabajo previo. Escribir no siempre es sentarse y vomitar todo lo que tengas en la cabeza. Con perdón de la palabra.
A veces es necesario una investigación, definir un tema claro, hacer un esquema. Te sientas muchas veces a escribir sin un mapa, sin algo claro en tu cabeza acerca de lo que quieres hacer. En poesía es fácil, a veces, pero en novela es complicadísimo. Y cuando haces eso sin un plan claro, sin una lógica clara, es normal que te pierdas. Es como pedirle a un arquitecto que construya un rascacielos sin un plano, ya que volvemos al tema este del arquitecto, ¿de acuerdo? Y es que, permíteme decirte que si esto te chirría, créeme, un plan no mata la creatividad, ni mucho menos, la libera. Y eso quizás es algo que no entiendas hasta que lo pones en práctica, pero permite te lo diga así porque esto te da una base sólida sobre la que puedas luego improvisar. Porque la improvisación más libre es la que se hace sobre una base bien construida. ¿Qué crees? ¿Que yo todo esto que estoy diciendo no lo he pensado antes? Todos los vídeos que yo hago, ya sean los vídeos cortos o los vídeos largos, todos tienen, yo tengo aquí un esquema mental en el cual luego voy diciendo todo lo que se me ocurre, voy improvisando. Yo tengo esa facilidad de poder improvisar lo que me dé la gana. Poesía es prosa lo que me dé. Pero cada cosa que escribo en el blog, en el podcast, todas las preguntas que hago a los invitados, todo eso, todo tiene una guía específica. Tengo un mapa mental. Yo me siento y digo, vale, vamos a hablar de esto. Vas a tener un plan, una guía específica sobre todo lo que tenemos que decir. Y eso permite una claridad y permite un control absoluto. No son trampas, es simplemente organización. Pues bien, compromiso. La buena noticia al final, si tenemos todo esto en mente, es que el bloqueo creativo es un mito. No existe, como os acabo de explicar. Así que, si eso es así, entonces podemos destrabar este proceso. Y para eso te traigo una hoja de ruta, ¿vale? Con ejercicios concretos que yo mismo he hecho muy a menudo, ya no tanto, pero muy a menudo los hago, que tú puedes implementar. Yo ahora mismo gran parte de estos los hago, otros no, a veces otros los hago aquí dentro, depende mucho de la persona, ¿vale? Pero son ejercicios que yo te recomiendo. Número 1. El volcado de ideas. Lo habrás oído hablar como brain dump, brainstorming, todas estas palabras inglesas, ¿vale? Si te sientes bloqueado, no intentes escribir. No intentes. Escribe, sin embargo, todo lo que tienes en la cabeza. No intentes escribir el artículo, el post, lo que sea, no. Pero vuelca lo que tienes en tu cabeza en una hoja. Sin juicios, sin orden, sin ningún tipo de estructura, sin nada. Sin nadie que te diga, está bien, no, ni mucho menos. Anota cada idea, cada miedo, cada lista de tareas, cada cosa que tú tengas. Es la forma más fácil de poder vaciar el cerebro, ¿vale? Para hacer luego espacio a la creatividad. Es como limpiar el disco duro de tu ordenador, un cerebro vacío que tiene espacio, entonces puede crear. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, lo hablaba en otros vídeos, yo trabajo como ingeniero informático. Y muchas veces tengo que solucionar problemas de programación, problemas de desarrollo. Y hay veces que es un problema tan grande que no puedo. Y para eso tengo una pizarra por ahí, donde me pongo a pintar, dando de pizarras, o como también en hojas de papel, me pongo a pintar, me pongo a hacer mis esquemitas, y al final desgrano todo en pequeñas cosas y luego también voy poniendo todo lo que se me ocurre, todas las distintas piezas del puzzle para luego poder encajarlo. Si no has hecho eso nunca, te has perdido y te pierdes muchísimas cosas y muchísimas formas de poder crear. Hazlo, créeme, y te aseguro que de con la mano al corazón, funciona de maravilla. Pues bien, el segundo ejercicio que yo te propongo, aparte de esto, es una cosa que me gusta llamar el contrato del borrador sucio. ¿A qué me refiero? Pues que tienes que sentarte, si te parece más cómodo, con un espejo, pero al fin y al cabo para hacer un contrato contigo mismo. Plantéate que el primer borrador de este post va a ser terrible. El primer borrador del capítulo va a ser terrible, horrible. Va a ser imperfecto, y más aún para tus ojos. Va a salir errores y permíteme que te diga que eso está bien. Es una forma de quitarte la presión de esa perfección y de permitirte empezar. Lo importante es que haya algo en la página, es ese borrador, es ese contrato. Ya te das tiempo luego de pulirlo.
Recuérdate a ti mismo que el objetivo de un primer borrador es solo terminarlo. No es hacerlo perfecto. La perfección al final viene en la segunda, tercera, cuarta, 25ª ronda, no en la primera. Así que siéntate contigo y haz ese contacto de admitirte a ti mismo que ese borrador va a ser imperfecto y no pasa nada. La tercera tarea que te recomiendo para esto es lo que me gusta llamar, y que lo he dicho un poquito antes con el tema de pizarra, que lo llamo la microtarea. Si el proyecto es demasiado grande y te sientes abrumado por ese rascacielos, divídelo. Tan sencillo como eso. En lugar de escribir el post, hoy voy a escribir el título. O en vez de escribir el capítulo, voy a escribir la primera frase. Perdón. Convierte lo grande en microtareas que al final provoquen que no te den miedo. ¿Por qué? Pues porque en vez de un monstruo grande tienes pequeños monstruitos pequeñitos. Y eso lo puedes pisotear. La inercia al final del inicio es quizás lo más difícil de superar, y es que una vez que empiezas es mucho más fácil seguir. Por ese mismo ejemplo que os ponía, un desarrollo súper grande, un problema súper grande, al final se va dividiendo en pequeñas microtareas, se ve el puzzle desde fuera, como igual que esa frase de que los árboles no te dejan ver el bosque, pues igual, tienes que aislar esos pequeños problemas para poder identificarlos. Y eso, el primer paso es, como he dicho al principio, es ponerlo todo sobre el papel, porque con eso luego puedes trabajar. Seguimos. Otro ejercicio que yo la verdad es que hace tiempo que no hago, pero que solía hacer mucho al principio, es uno que me gusta llamarle el ritual del escudo. Plántate un momento, ¿vale? Cierra los ojos y visualiza a tu alrededor. Visualiza a esta figura que tienes dentro, que es el crítico interno. Lo tienes aquí dentro, ¿vale? Entonces, es esa voz que te dice constantemente: no eres lo suficientemente bueno. No te dice, mira, es que esto tirarlo a la basura, qué malo, es que esto no sirve para nada. ¿Cómo te vas a comparar tú con un escritor? Anda, venga. Chitón. Visualízale aquí dentro y le pones una armadura, le pones un escudo y le pones un filtro a su alrededor. Y entonces, cuando eso pase, cuando tú tengas ese escudo, esa armadura, tengas ese filtro que esté, y esta persona esté fuera de ahí, ¿vale? Empieza a escribir dentro de ese círculo. Imagínate uno de estos cristales que no deja de escuchar nada. Pues igual, intenta imaginártelo. Es como si fuese un truco mental que ayuda a poder separar tu proceso creativo de tu autoexigencia. Y es que ese crítico, tú puedes imaginar que, por ejemplo, que estás sentado en un sofá, pero tú estás en tu escritorio, estás escribiendo. Él está ahí, gritando, bla, 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 bla. Pero tú no dejas que te influya. Tú estás centrado tuyo, pero ese crítico está ahí. Es como si fuese un mueble más. Si logras aislarle, consigues muchísimo, porque consigues aislarte de tu peor enemigo, tú mismo. Los dos últimos ejercicios son unos ejercicios que he comentado también en el último podcast, creo que fue, que comenté. Lo comento muy rápidamente. Uno de ellos es la lectura del antagonista. Coge un texto, ¿vale? Que lo acabas de escribir, pero léelo, pero no como si fueras tú. Léelo como una persona que fundamentalmente está en contra de tu idea. ¿Vale? ¿Qué puntos flacos hay? ¿Dónde te equivocas? ¿Qué argumentos usaría para rebatirte? Es un ejercicio que no sirve para que tú cambies tu idea, sino para que la fortalezcas. Y es que con eso consigues que tu texto sea más sólido, que sea más resistente a esas críticas que son así muy sencillas, muy blandas. Y es que si tú mismo te preparas contra las críticas, tú puedes hacer tu contracrítica y puedes fortalecer todo muchísimo más. Es un entrenamiento para esta batalla de que se va a dar cuando hay alguien que te va a decir comentarios negativos, que siempre llega. Y así tú estás preparado para defenderlos. Y la última es el que me gusta llamarle y que lo suelo hacer muy a menudo, que se llama el monólogo de medianoche. Perdón. Las cosas de directo. El monólogo de medianoche
Imagínate, la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, ¿vale? Con un pensamiento que está continuamente dándote vueltas en la cabeza y no te deja dormir, no lo ignores. Por nada del mundo, tú anótalo, encánchalo, grábalo. Y es que esos pensamientos crudos sin pulir son ese filtro de la conciencia social, sin el filtro de esta conciencia social, y que te dan la fuente más pura y honesta de tu mente. Son tus ideas en el estado más puro. Y eso, por desgracia, por suerte, no lo puedes ver cuando estás consciente. Cuando estás despierto, aquí, a la hora que sea. Créeme, todas estas herramientas, el vocablo de ideas, el vocablo sucio, la microtarea, el ritual del escudo, todo esto que te he comentado, ayuda. Puede que resulte muy bonito de creer al principio, ¿vale? Cuando lo escuchas de una persona aquí en un vídeo que no conoce nada. Yo te lo digo desde mi experiencia. Sirve y ayuda. Ahora te toca a ti ponerlo en práctica. Y con eso verás que solamente es un mito, ni más ni menos. Pues bien, si queremos ir un paso más allá, ¿de acuerdo? Hablemos de los hábitos que previenen el bloqueo. Hay ciertos hábitos que previenen que pase todo esto. La creatividad, al final, lo he dicho que al principio puede que sea algo que parezca magia, pero en realidad no lo es. Es algo que se cultiva, es algo que va a base de la paciencia, del esfuerzo, todo esto. Así que veamos una serie de hábitos que yo suelo hacer, esto sí, todos, sin excepción, que sirven para cultivar esto. El primero es el más importante con diferencia y se llama la captura constante. Bueno, yo lo llamo la captura constante. Ten siempre una libreta, una aplicación de notas, el móvil, me da igual, algo que te permita capturar ideas, por pequeña que sea. Y es que tu cerebro no es un almacén, es un generador de ideas, ¿vale? Sí que tengo memoria, pero no esa memoria pues, sea más grande o más pequeña, en función de la persona y de lo selectivo que seas. Pero este concepto de la captura constante, yo personalmente siempre voy con un Moleskine, con una libretita, es tu sistema de almacenamiento. Es un músculo que se va entrenando, de igual manera. Y el hábito de la captura te enseña a ver ideas en todas las partes, incluso en sitios donde a veces no te había dado cuenta que existían. En una conversación, en una película, en un paseo, donde sea. Créeme, siempre lo llevas, siempre llévalo, libretita y boli. ¿Que escribes algo? Bien, que no escribes nada, bueno, al menos haces un boceto, pones una idea, una frase, una palabra, lo que sea. El segundo hábito que me gusta llamar es el antídoto a largo plazo. Y es que, bueno, no es un hábito, es quizá como una resolución, ¿de acuerdo? Y es que la clave para no caer en el bloqueo es tener un proceso. Y un proceso, como tal, no es perfecto, pero sí es repetible. Es saber qué haces antes de escribir, saber qué haces mientras escribes y qué haces después. Todo el conjunto, todo el proceso de escritura. Es tener un sistema, lo podemos llamar así, ¿de acuerdo? No te sientas a escribir cuando te sientas inspirado, te sientas a escribir cuando toca, como un trabajo. Y es en esa disciplina donde la inspiración te encuentra. Tú planteate que tienes unas horas de trabajo, ¿vale? Y esas mismas horas de trabajo son unas horas que tienes que estar siempre pues, delante del ordenador o haciendo lo que sea. Pues escribir lo mismo. Ponte con el calendario con el mayor o menor tiempo que tengas. Por la noche, cuando los niños están dormidos, o a la hora de comer, donde sea. Pero es tu tiempo de escritura. Tienes un sitio de escritura. Tienes unas cosas que te rodean a la escritura. Tienes un móvil en modo avión. Tienes tus cascos con música. Tienes un proceso creativo. Ese proceso es tuyo. Será muy parecido o muy distinto al mío. No, a lo mejor no tiene nada que ver. Pero es tuyo. Y es lo que te hace que la inspiración y la creatividad tenga un proceso constante. Y eso evita cualquier bloqueo. Esto se va de la mano con el siguiente punto que quería comentar dentro de esos hábitos o antídotos, que es la consistencia del mantenimiento. O la constancia del mantenimiento, también podemos llamar así. Y es que la creatividad es
Vamos a hablar, cambiémosle la metáfora, ¿de acuerdo? Es como si fuese un coche. Si no hace mantenimiento a un coche, ¿qué pasa? Pues que un día se va a quedar en media carretera y se va a quedar tirado, ¿no? La lectura, el consumo consciente, el descanso, el tiempo para ti, es como si fuese todo ese mantenimiento para tu motor creativo. Y es que no te puedes pasar la vida consumiendo y esperando a que la magia suceda. Lo siento, pero no es tan sencillo. Tienes que alimentar a la bestia de tu creatividad. ¿Y cómo la alimentas? Pues con variedad. No te pongas a leer solamente siempre lo mismo. Ponte a leer ficción, poesía, ve al cine, escucha música, pasea. Vive, vive, sal afuera y vive y luego escribe sobre lo que has vivido. Porque no hay nada mejor que lo que te entra por estos ojitos para luego poder transformarlo en palabras. Luego hay otro hábito o circunstancia que también ayuda mucho, que es, y que más muchas veces, que se llama la dosis, o que se llama, lo llamo la dosis del aburrimiento. En una sociedad como la nuestra, que lo hablo muchas veces, una sociedad tan hiperconectada, el aburrimiento se ha convertido en un enemigo. Pero el aburrimiento es el caldo de cultivo de nuestra creatividad. En esos momentos en los que no estás haciendo nada, en los que no tienes estímulos, cuando las ideas tienen más espacio para florecer. Y es que no tienes que tener miedo a aburrirte y coger el tante móvil y ponerte a... No tengas miedo a aburrirte, porque ese aburrimiento es algo que quizás tenga que buscarlo. Y si lo buscas, déjate llevar por él. Permítete a ti mismo que tu cerebro divague. Luego con eso conseguirás muchísimas ideas y cosas que a lo mejor no habías pensado nunca. Y por último, una cosa que yo he hecho durante mucho tiempo, pero que con el tiempo lo dejé, luego he vuelto hace unos meses, con fruto de todo esto que me ha pasado, que es el diario de la mañana. El diario de la mañana es un hábito que mucha gente practica. Yo no estoy inventando nada nuevo, ¿vale? Pero lo puedes encontrar en muchos sitios que dicen, antes de empezar el día tú escribe 3 páginas, o una página, de lo que se te pasa por la cabeza, lo que sea, sin juicios y reglas, sin un objetivo claro, simplemente como una forma de limpiar la mente, de volcar todo lo que tienes y de sacar todo ese ruido. Las preocupaciones, los miedos, y para que luego cuando te sientas a escribir de verdad, tengas un lienzo, una tablilla, que esté limpia, que esté rasa, que esté lista. Eso créeme que alivia mucho, porque durante todo el día, todo el mundo lo sabe, cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue pensando y sigue tema del trabajo, no sé qué, y mil historias. Pero cuando te sientas a escribir, yo siempre, como he hecho en unas ocasiones, me siento nada más a la primera hora de la mañana, después de hacer ejercicio, ducharme y demás, con un té, con un café, o lo que sea. Me siento con música a tener mi tiempo de té y pluma. Pues, puedo escribir, pero antes ya me he puesto y he volcado, ya sea en música, ya sea en ejercicio, ya sea en un papel, todo eso. Y créeme que ayuda, pues, sobre todo para poder liberar esa mente y que no tengas que tener tantas cosas ahí dentro. Entonces, compromiso, centremos todo este concepto del bloqueo y con todo lo que hemos hablado intentemos llegar a una conclusión, ¿de acuerdo? Y mi conclusión es la siguiente, que es que el mito del bloqueo creativo es una excusa que usamos para justificar nuestro miedo. La utilizamos para justificar nuestro perfeccionismo. La utilizamos para justificar nuestra falta de preparación. Pero la verdad es que la creatividad siempre está ahí. Está esperando a que le des espacio, a que le des las herramientas y la valentía necesaria para salir. Así que mi invitación para hoy, para todos vosotros, es esta. Y es que dejes de creer en el mito del bloqueo. No existe. Deja de culparte a ti mismo por no tener inspiración. Empieza entonces a trabajar en estos hábitos, en estos ejercicios que te he dicho y tantos otros que tú te puedes inventar. Yo no tengo la verdad absoluta, solamente te explico lo que a mí me funciona. Y al final, con todos esos hábitos, estos rituales, estos sistemas te permitirán escribir de una forma consistente y sin ningún tipo de miedo. Y desde luego, sin bloqueos.
Así que, si os ha gustado todo esto, si tenéis algo más que algún hábito vuestro o algo que queréis comentarme, por favor, sentiros libre de comentarme aquí en los comentarios de aquí abajo qué estrategia utilizas para salir de ese bloqueo que no existe. ¿Mm? Y como siempre, si este vídeo te ha resonado, te ha gustado, no olvides darle por favor a me gusta, suscríbete al canal para no olvidarte de no perderte futuros contenidos y compartirlo con aquellos que creas que quieras o que creas que quieren o que necesitan escuchar. Al final, todos estos pequeños ejemplos y pequeños detalles que podemos hacer contra el canal, contra estos vídeos, sirven no para que yo siga haciendo contenido, porque yo lo voy a seguir haciendo de cualquier manera, sino para que pueda llegar a más gente y a lo mejor estos pequeños gestos puedan ayudar a que mi cabeza acabe en sus páginas y que me escuchen y que a lo mejor algo de todo esto les sirva para poder seguir adelante y que podamos disfrutar de un mayor contenido y una maravilla de escritores que tenemos y que vamos a seguir teniendo en España. Sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por todo lo que habéis hecho hasta ahora, por los comentarios, por todo el cariño. Seguiremos. Nos vemos el próximo viernes con otro vídeo de estos grandes. Nos hablaremos del tema que toque. Os invito de nuevo a que os paséis a ver los vídeos anteriores que hemos estado hablando. También el vídeo de este martes pasado donde teníamos de nuevo las entrevistas del podcast de Trozo de Tinta. Y que sigáis atentos porque van a venir muchas cosas y muy buenas, créanme. En fin, nos vemos muy pronto y no dejéis de escribir y no dejéis de ser felices.